Hay un sonido que tiene que ver con todo este tiempo de desesperanza y con un anuncio que tiene que ver con brazos y pinchazos. Vamos a autorizar ahora mismo el lanzamiento de nuestra fábrica en Argentina. Ese es el sonido que probablemente tenga el oficialismo durante los próximos meses para salir de tanto dolor, de tanta angustia. Y políticamente dependerá de cómo lo use, ya que estamos en radio, a ese sonido para saber cómo le van las parlamentarias 2021. Y en este sonido probablemente esté el triunfo. ¿Nunca le cayó mal que Macri tenga tanto dinero? ¿Cómo? A mí no me cae mal que la gente tenga dinero. Oh, hello. Señores, muy buenos mediodías. Este programa se llama Pasado Valores y se emite por AM 1420 con vos. ¿Quién les habla? Es Marcelo Aymar. Marcello, where are you? Bueno, la verdad no entiendo muy bien todo lo que decís. Yo lo que te digo es esto, hablando en concreto. Where did it go for that milk? Si el sector agropecuario siempre estuvo cuestionando a los gobiernos, si se puede decir, peronistas, es porque las medidas que han venido desde el peronismo siempre estuvieron en detrimento de lo que es la producción agropecuaria. My goodness. No nos olvidemos que China hoy es el segundo socio comercial de la Unión Europea. Otra vez. Este año hay parlamentarias. Pero cada 2 años hay parlamentarias. Tiene que ver con la deforestación y con los cambios que hubo en el suelo. De ahí viene esta reducción en picada de la biomasa que tenemos en el planeta. ¿Y alguien sabe por qué me viene a mí tanta bioinformación? ¿Alberto Fernández me escucha? ¿Alberto Fernández? ¿Alberto Fernández me está escuchando ahora nuevamente? Sí, ahora sí. Bueno, genial. Disculpa, pero estoy manejando Sí. y me parece que estamos en zona de turbulencia. ¿Y después me decís que buscas tranquilidad? La pareja por algo se llama pareja, porque debe ser pareja, ¿verdad? Le quisieron echar la culpa a los runners. Al aire, vamos. Aire. Aquí comienza Pasó a Valores, el instante previo a pensar que lo habías dejado ahí. A partir del 2015 vimos como se duplicó, por ejemplo, la deuda en moneda extranjera en nuestro país. Se duplicó, pasó a representar el 70% del producto. Este ciclo de endeudamiento del macrismo fue el ciclo de endeudamiento más veloz de la Argentina en los últimos 40 años. Los dólares que vinieron a la Argentina por este endeudamiento no están en la infraestructura, no fueron a la promoción de ningún derecho. Es verdad, G. Fueron a la fuga y a la bicicleta financiera. Y le metieron tanta bicicleta financiera que explotó todo por los aires cuando, por ejemplo, una fecha para recordar, para tener un sábado más nublado del que tenemos. En mayo del 2018, el expresidente Mauricio Macri arregla con el Fondo Monetario Internacional endeudarse por la cantidad de arriba de 50.000 millones de dólares. Y escuchábamos a Santiago Cafiero. Santiago Cafiero estuvo entre semana en la Cámara de Senadores de la Nación dando un informe de gestión, contestando preguntas que los senadores, tanto de la oposición como del Frente de Todos, le iban formulando, como siempre se hace con anticipación.
Y en esta explicación, y por eso el corte, me parece que Santiago Cafiero termina explicando lo costoso que fue entender esos primeros meses de administración de Alberto Fernández. Esos 2, 3 primeros meses, después vino la pandemia y ahí todo empezó a confundirse. Con algo extraño, con algo que nos atraviesa, con algo que tiene que ver con el sonido, que ayer sucedió en esa conversación que mantuvieron Vladimir Putin y Alberto Fernández sobre la elaboración de la Sputnik V en la República Argentina y la capacidad de poder ensamblar todo el mecanismo de la vacuna para el COVID. Por eso hablaba de ese sonido, de vacunitas que van en una máquina como una línea de producción que intenta salvar la vida de las personas. Y ahí, en ese sonido tal vez esté ejemplificado muchos secretos que pueden llegar a suceder antes de realizarse las parlamentarias 2021. Secretos que conoce el pueblo argentino de este tiempo y que los políticos intentarán dilucidar, pero en esa dilucidación no sabemos cuál puede llegar a ser el resultado final. A Santiago Cafiero el otro día en el Senado le hicieron preguntas desde sectores opositores y él explicó con dureza cómo tomaron la administración del país. Ahora, en un momento, el jefe de gabinete de ministros vuelve a caer en el error y se violenta. Y se violenta tanto que hasta la chicana la tenía anotada. La chicana que ahora vamos a escuchar. Esa chicana que habla de visitadores médicos y que es como ese jugador que vos decís, bueno, va, fleje afuera. Bueno, en un momento el gobierno de Alberto Fernández en esta pandemia, sabiendo que tenía una oposición desde mi punto de vista tan endeble, tan desmembrada, con un doble o triple liderazgo que podía ser Mauricio Macri viajando a Francia buscando libertad, Horacio Rodríguez Larreta intentando reunirse con el presidente y con Axel Kicillof, y en un momento cuando todo más o menos iba encaminado desde el gobierno, entendiendo la endeblez de la oposición y sabiendo que, por más que había todo ese ruido interno que ahora sale a la luz, lo importante era seguir manteniéndose juntos ante la resolución de una pandemia. Pero en septiembre sucedió lo de la coparticipación y el interlocutor que tenía, Alberto Fernández, decide correrse y en un anuncio muy inesperado, cuando fue el tema salarial de la policía bonaerense, el gobierno, la administración de Alberto Fernández, pierde contacto con uno de los líderes opositores. Y a partir de ahí, lo que venía más o menos sucediendo con las manifestaciones del Flota a Flota de Brandoni y Lombardi, con los pedidos de libertad que se iban incrementando por parte de los simpatizantes y dirigentes notorios de Juntos por el Cambio, con el tema de Vicentín, bueno, todo ese repaso terminó en un momento que es el de hoy, en donde el gobierno, que es el que tiene que pedir diálogo, termina iniciándole una demanda por un supuesto retorno que le dice la líder del PRO, de Patricia Bullrich, hacia el presidente Alberto Fernández, y eso termina en judicializado. Y Santiago Cafiero me parece que termina en estos cortes que elegimos utilizando ese mismo mecanismo, desde mi punto de vista, siendo gobierno, él erróneo. Porque si sabés que tenés una oposición que te la va a hacer difícil en todas las circunstancias, pero que también tiene el 42% de los votos y que estás atravesando una pandemia y que necesitas salir con esa oposición para generar mecanismos que alivien el dolor de una población ante tanta muerte y tanta enfermedad, no se pueden abruptamente cortar los caminos y romper el diálogo y pasar a judicializar algo que debe solucionarse en la política en un discurso. Y ahí es donde Santiago Cafiero prepara la chicana, la escribe y la dice en el Senado y la escuchamos. Y ahora una obsesión. Hoy nos despertamos durante una semana, pero hoy sobre todo nos despertamos con una obsesión sobre un laboratorio. Parecen más, a fin de cuentas,
visitadores médicos que dirigentes políticos. No es el camino. Ese supuesto rédito político, ese supuesto golpes de efecto, no hacen más que confundir, no hacen más que angustiar y que indignar. Eres indignar mi obsesión. Indignado, asustar más al que ya está asustado. Miguel Banteo, viejísimo. Y reiteramos, ese no es el camino. Claro que no es el camino, pero tampoco es el camino de la chicana. Porque si no, no se tiende ningún puente. Y eso ya es tarde, porque ahora estamos envalentonados hacia el camino de las parlamentarias. Tendría que haber sucedido, no sucedió, nosotros lo repetimos varias veces. Y eso no significa que los aportes de política durante la pandemia desde el gobierno de Alberto Fernández en líneas generales han sido fructíferos para la sociedad argentina. Con errores, con vicisitudes, con idas y vueltas, con el vacunatorio VIP, que por más que el prócer Ginés González para algunos dirigentes del PJ, el prócer vacunó gente que no tendría que haberse vacunado en su momento, Ginés González García. O la vacuna de Zanini, su mujer, bueno. Pero en líneas generales, la gente, como dijo Alberto Fernández hace un par de semanas atrás en una entrevista, sabe que hizo todo lo posible para salvar sus vidas desde las políticas que implementó desde su administración. Ahora, lo interesante para el análisis está en el otro lado. Lo interesante desde la política, para llevar adelante algún tipo de pensamiento, tiene que ver con la interna que está llevando tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el PRO. La coalición Juntos por el Cambio en su versión PRO. ¿Qué sucede ahí? Bueno, no ayuda a Juntos por el Cambio que se presente Vidal en ciudad y salte de provincia a ciudad, porque no es lo natural. Esto lo dice Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, quien es la presidenta del PRO a nivel nacional y que piensa ir en una lista a diputados nacionales por Cava. Ahora, yo pensaba, Vidal, María Eugenia Vidal, viene de una derrota del 20% o de 20 puntos en la provincia de Buenos Aires. ¿Va a volver a ese territorio para ver si le pegan otro castañazo electoral? Porque fue un golpe bastante feo el que recibió en las urnas. Y tenés que volver a ir a ese territorio sabiendo que tenés que levantar una caída de 20 puntos. Vas a Ciudad. Ahora, en Ciudad, el electorado de Ciudad, que es mucho más afín a lo que serían las ideas de Patricia Bullrich, a un conservadurismo no liviano, como el que propone a veces Horacio Rodríguez Larreta, tendiente más a una centro derecha y no plantado en una derecha pura y dura, como la que plantea Patricia Bullrich, que hasta creo que es más dura que la derecha que propone su jefe político, el expresidente Mauricio Macri. A ese electorado pretende ir María Eugenia Vidal, empujada por Horacio Rodríguez Larreta, en una interna que bienvenido sea, pero que Vidal debe decir, ¿y si me sale mal? ¿Y si pierdo con Bullrich en ciudad? Pero si voy a provincia, ya perdí por 20 puntos. ¿Y si quiero ser presidenta en el 2023? Ya tengo dos derrotas bajo mi espalda. Es muy complicada la situación de Vidal, que va a viajar a Estados Unidos en los próximos días. Y también está la queja de Jorge Macri ante el otro delfín de Horacio Rodríguez Larreta, porque el intendente de Vicente López, ¿qué dice? Ante este panorama de juego de un lado o del otro de la General Paz. Diego Santilli es casi un capricho, expresó ayer el intendente de Vicente López, Jorge Macri. El capricho es de Horacio Rodríguez Larreta. Un capricho que en algún punto es bienvenido, porque en algún momento la persona que primero saludó al expresidente Mauricio Macri cuando terminó de hablar en la presentación de su libro Primer Tiempo, que es el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien fue primero a saludarlo, él sabe muy bien que de segundo tiene que pasar a ser primero. Y el primero, dentro del PRO y dentro de la oposición, es Mauricio Macri. Y plantea a Santilli en provincia, plantea a Vidal contraponiéndose con Bullrich,
Así que menudo andamiaje de propuesta política se juega, tanto en provincia como en ciudad. A esa oposición es la que tendría, tal vez, desde mi punto de vista, el gobierno tenido en cuenta, y en esa viscosidad intentar contenerla. Porque si hubiese contenido esa viscosidad con discurso y no con la remarcación constante del error que no dejaba hacerlos gobernar desde la mirada del Frente de Todos, la pandemia se hubiese transitado más tranquilamente, más que nada en estas olas que van y vienen y que se llaman COVID. Escuchamos a alguien que tiene que ver con esto, que plantea muy descaradamente los errores de la política y de la política en la República Argentina. Uno de los mejores dirigentes que tuvo el gobierno de Mauricio Macri, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, va por provincia, quiere ser gobernador y se llama Emilio Monzó. Luego de tener campañas políticas tan intransigentes, es muy difícil transitar a los acuerdos políticos para transformar la sociedad. Es lo que ha ocurrido, y creo que vos lo dijiste al inicio. El kirchnerismo ha sido un partido y es un gobierno intransigente en sus posiciones, pero vivimos una polarización improductiva hace muchos años en Argentina. Nosotros que iniciamos la democracia había 10% de pobres y hoy hay 40% de pobres. Hay más inseguridad, una inflación crónica. Crecimos 20 años de los 37 años que tiene la Argentina en democracia. La democracia la interpretamos como competitiva, no como negociación. Hasta yo cuando reivindico la rosca, reivindico el acuerdo y la negociación, la cesión. No cedemos, no cedemos. Y la vida es ceder. Uno crece cediendo, no imponiendo. Entonces acá hay que crecer imponiendo. En elecciones nos abrimos, aparentamos en la sociedad magnánimos. Llegamos, vemos, creo que nos invade una impotencia en el manejo del poder, administramos esa impotencia y volvemos a ser intransigentes y a acudir al marketing político, aludiendo al opositor las razones por las cuales vos no encontrás una solución. Vos crecés cediendo y no imponiendo. Emilio Monzó, durante la administración de Mauricio Macri, intentó ir por esos lugares, pero después, cuando terminó el gobierno de Mauricio Macri, su jefe político le dijo: y yo creo que me equivoqué en la política. Y cuando hablaba de la política, hablaba de Emilio Monzó y de Rogelio Frigerio, su ministro del Interior, durante esa administración, que fueron las personas que intentaron en algún momento, a comienzo del 2017, decirle a Mauricio Macri: ¿por qué no abrís el gabinete? O a decirle a Marcos Peña: no es todo tan cerradito y con llave en mano. Hay que abrir, Juntos por el Cambio, hay que tratar de volver a lo mismo que nosotros desde esta mesa de trabajo le decimos hoy en día a la administración de Alberto Fernández, que tiene políticas atinadas, pero que hubiesen sido tal vez mucho más comprendidas por el pueblo argentino si hubiese sido rupturista, si se hubiese alejado de ciertas lógicas muy estables y de un conservadurismo casi tendiente a ir a una lucha por la lucha en sí, y no hubiese roto esos puentes de diálogo, por ejemplo, con Horacio Rodríguez Larreta para atravesar este momento. Pero hay alguien que es demasiado sabio y que ayer en el piso de arriba, con Ernesto Tenenbaum, nos regaló un par de frases para que todo el político que ande dando vueltas, y más allá de eso, aquellas personas que andan hablando de libertad y libertad, como Díaz Ayuso, se den cuenta que la libertad, tanto en Madrid como en Buenos Aires o en Montevideo, se piensan de otra manera. Y se piensan, tal vez, teniendo una vida no tan apegada a lo material, sino más bien a lo que uno tiene ganas de hacer. Ese dirigente fue presidente del Uruguay y se llama Pepe Mujica, y ayer estuvo aquí en esta radio, en el FM, y nos regaló estas maravillosas frases. Estoy haciendo apología de la sobriedad, de acostumbrarse a vivir liviano de equipaje. ¿Por qué? Porque es la manera de defender la libertad. Me preguntará cómo. Defino la libertad como tener tiempo para gastar tiempo de nuestra vida en las cosas que nos motivan. Si dejo que la vida me multiplique las necesidades, tengo que gastar tiempo de mi vida
en atender el precio de esas necesidades. Porque en el fondo cuando compro, no compro con plata, compro con el tiempo de mi vida que tuve que gastar para esa plata. Entonces, aprender a vivir con sobriedad es ponerle tiempo útil de mi vida para gastarlo en lo que a mí me motiva. Y que para otro puede ser jugar al fútbol, acostarse abajo de un árbol o lo que fuera. Pero si me dejo ganar por el mundo de necesidades infinitas, adiós con mi libertad de elegir. Porque ser libre no es otra cosa que gastar tiempo a término de esta vida que se nos va en lo que nos gusta. Creo que los humanos no vinimos solo para estar sometidos a la ley de la necesidad. Brillante. Venimos también a intentar gozar de la vida, que es el capítulo más hermoso, y que se nos va. Gracias, Pepe, gracias por todo esto. Y es así, lo intentamos. Nos equivocamos, a veces vamos para adelante, vamos para atrás, pero la verdadera libertad está en gastar el tiempo, tal vez no en cosas materiales, que después tenemos que defenderlas con tiempo, que se va de las manos como nada, sino en esa libertad ponerla en juego con cosas que nos gustan, por más que no nos den tanto dinero. Está nubladito, viene cerradito, viene dublinesco. Estos son los Charlatans. ¿Cómo se llama esto? The Only One I Know. Nos quedamos hasta las 13 en AM 1420 con vos. Bailen, aburridos. Dale. Sábado en la radio. Pasó a Valores, AM 1420. Bueno, vamos a comenzar de una manera tal vez especial, porque hay que hablar de política y hay una persona que nos está esperando para que la saludemos, que no suele dar entrevistas, por eso agradezco mucho que nos dispense unos minutos. Y en esta, tal vez aquí en Buenos Aires está cerradita, ¿no? Está nublado el día, no sabemos cómo está en Córdoba. Ella es legisladora cordobesa. Es una de las líderes, porque es vicepresidenta de la legislatura de la provincia de Córdoba y está en el partido de su gobernador, de Juan Schiaretti, Hacemos por Córdoba, y se llama Natalia de la Sota. ¿Qué tal, Natalia? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, desde hace tiempo queriendo hablar con vos unos minutos. Y lo primero para poder preguntarte y comenzar esta entrevista tiene que ver con, ¿considerás que siempre los periodistas, o por lo menos yo pienso y lo converso con otros periodistas, siempre pensamos que los políticos, que nosotros estamos como todo el tiempo queriendo que ellos hablen y den declaraciones, a veces yo me detengo a pensar y digo, tal vez no son los momentos los que siempre requiere el periodismo para que el político termine dando entrevistas o hablando con medios de comunicación, y tal vez en ciertas circunstancias la conexión tiene que ser más de base, tiene que ser con la gente, no a través de medios. ¿Cómo trabajás esa circunstancia, Natalia? ¿Cómo pensás que debe llevar un político esa situación? Y si crees que este es el momento en donde un político cordobés debe hablar de lo que le pasa a la provincia. Bueno que me preguntes eso, porque como decís vos, yo no suelo dar entrevistas, pero no es porque no quiera ni no me guste, simplemente porque justamente creo que uno tiene que hablar cuando tiene algo para decir, ¿no? O cuando realmente el tema amerita que uno diga algo, porque si no vivimos escuchando opiniones, expresiones que no siempre vale la pena, o que si no siempre es bueno darlas en un momento en especial. Yo he escuchado recién que ponías al aire una entrevista con Pepe Mujica, con el gran Pepe Mujica, que decía estaba haciendo una apología a la sobriedad, ¿no? Sí. Y nosotros por ahí la dirigencia política tendría que aprender y hacer una apología a la sobriedad en las palabras muchas veces o en las manifestaciones, porque no siempre suman, muchas veces complican. Y creo que lo más importante, por lo menos mi manera, es justamente lo que decías, un poco estar más en contacto generalmente con la gente, con la base, trabajando en el territorio, cosa que hoy se complica un poco, pero bueno, esa es mi mirada, Marcel. Hay un momento que analizo de la administración de Alberto Fernández, en donde le pongo como una fecha no antojadiza, pero bueno, fue algo que terminó generando una ruptura, que fue en septiembre del año pasado,
cuando se suscita el inconveniente de la policía bonaerense, el pedido salarial, y en relación a esa demanda de ese colectivo policial bonaerense, Alberto Fernández rápidamente le quita la coparticipación que había sido dada en exceso por el expresidente Mauricio Macri, y se rompe por esa rapidez el diálogo con el único dirigente que hasta ese momento desde la oposición había podido mantener algún puente de diálogo con la administración nacional. Pensando en tu padre, en Juan Manuel de la Sota, y en el último tiempo también de su recorrido político, y saber que fue una persona de diálogo, que por más que estuvo enfrentado en su momento con Cristina Fernández, siempre apostó a dialogar desde la provincia de Córdoba, ¿por qué pensás que en ese momento el presidente Alberto Fernández no tuvo el timing para saber que perdía en esa jugada al único interlocutor que tenía una oposición bastante viscosa, pero que presentaba a Horacio Rodríguez Larreta como alguien que podía ayudarlo a transitar mejor políticamente la pandemia? Yo recordando lo que decís de mi padre, y déjame que lo tome para que charlemos un poquito, creo que justamente su virtud, y ya voy con lo que me preguntabas, pero que su virtud era justamente lo que planteaba en su último tiempo antes de morir, era justamente, entendía que Argentina necesitaba urgentemente lograr una dirigencia que dialogara, que construyera puentes de las distintas posiciones y de las distintas fuerzas políticas. Esta era su mirada, esto es lo que yo creo. Yo no puedo decirte cuál fue la mirada del presidente, sería soberbio de mi parte analizarla o querer analizarla. Lo que sí entiendo y que sí creo es que en esta situación de esta terrible pandemia que nos está azotando al mundo y a nosotros, a nuestro país, yo me animo a decirte, Marcelo, indispensable y es urgente que nosotros dejemos de lado ciertas diferencias y que pongamos a trabajar en serio, en una mesa, sentados todos los que tienen que estar, con la única intención de encontrar una solución. Yo estoy convencida de esto. Yo creo que nadie tiene la culpa, tenemos que terminar de echarnos las culpas. No hay ninguna fuerza, y esto sucede desgraciadamente en los extremos de esta polarización tan terrible que tenemos, ¿no? Y digo los extremos porque hay muchos dirigentes, tanto de una fuerza como de otra, que no lo hacen de esta manera, que no piensan de esta manera, o que no funcionan y no se manifiestan así. Pero hay unos extremos muy complicados que evitan y complican esta posibilidad de sentarnos en una mesa a encontrar una solución. Y encontrar una solución es dejar de lado algún interés. Esto es la única forma de crecer y de encontrar una solución. Yo estoy convencida que no tenemos que dejar de echarnos la culpa, ¿no? No hay un solo culpable en esta situación de la pandemia y en esta situación de nuestro país. No lo hay. Tampoco hay una solución verdadera. Hay que construirla. De esto estoy absolutamente convencida. Y sé que muchos dirigentes de otras fuerzas piensan lo mismo. Lo que yo deseo profundamente es que lo logremos y lo tenemos que lograr con mucha rapidez, ¿no? Y las generaciones que vienen de dirigentes políticos, sea de la fuerza que sea, tienen que entender y escuchar lo que la gente está necesitando. Hay una gran masa en medio de estos dos extremos que necesita que haya una dirigencia que acompañe las necesidades. Y en este momento en particular, ni hablar, donde la pandemia nos complica la vida y mucho a mucha gente, sino para un futuro, ¿no? Y que logremos, volviendo a Mujica, esta foto que vimos cuando se despiden del Senado dos expresidentes y se abrazan. Si vos me preguntás, este es el deseo más profundo que yo tengo, que nosotros logremos, quienes estamos en política, quienes nos interesa, nos motiva esta actividad, lograr una dirigencia política y lograr un futuro así. El gobernador Juan Schiaretti es una persona que tal vez termine actuando un poco en espejo, o sea, el reflejo de lo que recién en el análisis yo le pedía al presidente Alberto Fernández que lo hiciese para afuera del Frente de Todos, y me parece que vino la pandemia, ¿no? Pero en esos primeros meses yo recuerdo que una vez estaba entrevistando a la diputada del Frente de Todos, cordobesa ella, a Gabriela Esteves, y le decía a Gabriela, en esos primeros meses de administración de Alberto Fernández, en donde tendía puentes y realmente el Frente trabajaba desde un lugar mucho más mancomunado en ideas de lo que tal vez durante la pandemia terminó sucediendo con algunos roces internos, pero yo lo que le decía es, me parece que también eso va a terminar de plasmarse cuando lo reciba abiertamente al gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, y Alberto Fernández,
y ese va a ser como un poco la demostración que el Frente de Todos y digamos ese panperonismo pueda empezar a funcionar. Te pregunto esto, Natalia, porque sé que sos una persona que en este último tiempo ha bregado fuertemente desde Hacemos por Córdoba por la unión del PJ cordobés y porque se termine plasmando tal vez esto que yo te decía, que la figura del gobernador Juan Schiaretti termina actuando de espejo hacia esa realidad que le pedimos al Frente de Todos hacia afuera en el análisis, con la oposición. Sí, dos cosas. Yo creo, primero que tenemos que decir y reconocer que la relación del gobernador Schiaretti con el presidente Fernández es buena, lo ha dicho también el jefe de gabinete en una entrevista que tuvo el otro día aquí en un medio de Córdoba, que es muy buena, que han podido trabajar en conjunto. Esto lo quiero rescatar y lo quiero decir porque nosotros hemos tenido dificultades en otro momento. Hoy tenemos que decir que esto es así, que se ha podido trabajar y que hay muchas coincidencias. Pero también hay algunas diferencias y esto tiene que ver con una construcción de Unión por Córdoba y de Hacemos por Córdoba hoy, que es muy particular y muy característica de nuestra provincia, ¿no? El peronismo de Córdoba en su momento con mi papá, con José Manuel de la Sota, tuvo que hacer un trabajo muy importante con las particularidades de Córdoba. Bueno, y esto tiene que ver con la identidad de cada provincia y con la particularidad de cada provincia, pero de ninguna manera quiere decir que no se pueda mantener un trabajo en común y un trabajo serio e importante con el gobierno nacional, que de hecho lo hemos hecho, ¿no? En esta situación de pandemia se ha trabajado muy coordinadamente y muy bien, y de hecho tengo que decir también que muchas de las promesas y de las deudas que habían quedado pendientes de la otra gestión, de la gestión del expresidente Macri, las están cumpliendo en tiempo y forma este gobierno. Tu relación con la política viene de una historia familiar, pero en tu individualidad, durante muchos años de tu vida te dedicaste a otra cosa, hasta que en un momento empezaste a trabajar en política fuertemente, y a partir de ahí, bueno, lo que sucedió, y es el camino que hoy te deposita siendo una legisladora de la legislatura cordobesa. Si podés mirar un poco el tiempo atrás, ¿cuál fue ese hecho de acercamiento que te dijo, bueno, dejo mi vida y dejo las cosas que yo venía haciendo, que tal vez eran más relacionadas con cuestiones artísticas, para terminar trabajando a nivel social y transformándome en una política? Bueno, muchas cosas. En realidad mi historia también está trazada por como decías vos, por toda una historia familiar con la política, ¿no? Mi abuelo, Arturo Zanichelli, fue un gobernador de Córdoba, un gobernador radical de Córdoba, ¿no? Desde el 58 al 60, porque después tuvo una intervención en la provincia, un gran gobernador. Pero radical, ya te digo, es el papá de mi madre. Y bueno, luego mi padre, desde el peronismo. Y en realidad uno cuando es más joven y cuando es hijo de estos líderes políticos, lo primero que siente es que de alguna manera la política o esta actividad que insume tanto tiempo y que requiere de tanta energía y de estar pendiente, casi que te diría yo las 24 horas del día, nos saca, nos quita ¿no? esa presencia. A lo mejor esa fue mi primera distancia, pero en realidad luego, cuando ya fui más grande, empecé a trabajar cerca de mi padre, no directamente en lo partidario y ocupando lugares, pero permanentemente trabajé con él y con un fuerte interés, diría yo, en las cuestiones sociales, lo ayudaba a él en sus gobiernos. Y después, bueno, uno se, digamos, es como que el bichito pica, ¿no? Y uno entiende que y se convence de que es la manera de la transformación de la realidad, ¿no? Que la política es eso. Y bueno, por supuesto que empecé después ya a trabajar desde un lugar mucho más territorial o partidario. Bueno, y aquí estamos, ¿no? Natalia, muy contenta con esta actividad. ¿Y qué fue lo más fuerte, lo más interesante, lo que más te dejó perpleja en las últimas recorridas que hiciste a nivel político con el cordobés en situación pandémica? Bueno, creo que lo que nos pasa a todos, ver primero el temor de la gente tiene mucho miedo, estamos todos con miedo, yo también, supongo que te pasa a vos también, estamos todos muy atemorizados, el dolor de la pérdida de los seres queridos,
esto que es tan impredecible, que no sabemos para dónde va a ir, que no sabemos qué va a pasar, y por supuesto también la necesidad que significa dejar de trabajar, en muchos casos, la gente que trabaja de manera autónoma y que no tiene un sueldo fijo y tiene que salir a ganarse el pan todos los días. Esto se entiende, se ve y se sufre, y lo vemos todos, ¿no? Y lo sabemos. Sucede que en el medio de esto hay que también tomar definiciones difíciles, que es evitar la cantidad de contagios como estamos hoy en Córdoba. Digo, quiero ser clara, sabemos que estamos en una situación muy difícil y por eso hemos tenido que tomar las medidas que hemos tenido que tomar, que por supuesto que no son, no es un placer tomarlas ni mucho menos, pero esas medidas, Natalia, ¿considerás que el gobernador Schiaretti demoró más que nada con la cuestión de comercios? Y bueno, igual hay como un cierre por las próximas 2 semanas en la provincia de Córdoba, pero estaba leyendo que, por ejemplo, el sector gastronómico hasta las 19 horas puede estar abierto. ¿Vos pensás que terminó sucediendo esto de, si sigo tensionando aún más? Me acordaba la semana pasada de una persona en una manifestación en Córdoba capital que tiene un cine, un cine arte, y que decía, yo no aguanto más, voy a tener que cerrar el cine, porque aparte los que mantienen la industria, yo estoy compitiendo con una industria familiar ante cines que son cadenas de afuera, como sucede acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo pensás que le va a caer al cordobés estas 2 próximas semanas, sabiendo que están como en un tire y afloje, en donde es economía y salud? ¿Y cómo crees que lo termina comprendiendo el gobernador Schiaretti? Yo creo que nuestro gobierno y Juan Schiaretti ha intentado justamente ese difícil equilibrio, que es muy difícil y que creo que no solamente le ha sucedido a Córdoba, le ha sucedido al país, a cada provincia, a cada distrito. Y lo que se intenta es tomar las decisiones en base a las particularidades que van sucediendo en cada lugar, ¿no es cierto? Por esto lo de las clases presenciales, por ejemplo, en Córdoba. Había pueblos, había ciudades pequeñas donde los casos no llegaban a puntos donde hubiera que suspender la clase presencial, por eso se continuaron, en otros sí, en otros no. Digo, es muy difícil el equilibrio. En este caso se ha decidido cerrar porque ya la marca que los equipos de salud y los científicos y quienes asesoran al gobernador habían puesto como un umbral importante para tomar las decisiones era acercarse al 80% de la ocupación de camas. Eso está sucediendo lamentablemente en Córdoba, por eso se ha definido estas medidas de restricción. Pero también quiero decir esto, lo que ha sucedido en la primera ola es lo que está sucediendo también ahora. Los picos y los epicentros fueron primero en Cava y en la provincia de Buenos Aires, después se repartieron. Es muy difícil saber cuándo va a llegar ese momento de ese pico. Hoy lo tiene Córdoba, ojalá no lo tenga otra provincia, pero puede trasladarse a otra provincia. No sé si me entienden. Entonces creo que hay que ser muy cauto a la hora de señalar, y se hace lo que se puede y lo que se considera lo correcto. Y bueno, de ahora en más, desde este lunes tenemos 14 días de restricciones, sabiendo lo que le cuesta a la gente, sabiendo lo difícil que es, sabiéndolo de verdad, ¿no? Y agradeciendo los esfuerzos que la gente hace, con el temor que esto significa además. A veces pienso en este momento, ¿no? A veces, o para no decirte, soy sincero, todo el tiempo pienso, ¿no? Por mi trabajo en lo que le pasa a la política del país. Sí. Y tanto el gobierno como la oposición, lo escuchaba, empezamos hoy el programa tirando un corte de audio del jefe de gabinete de ministros de Santiago Cafiero el otro día en el Senado, y pensaba, ¿no? Que en algún momento los caminos en la política tienen que ver con la lucha por el poder, ¿no? Uno cree que su idea es mejor que la de su oponente y el trofeo sería la búsqueda del poder, llevar adelante una administración. Cuando uno lo ve periodísticamente, lo que termina sucediendo ahí es que en el análisis el periodista no tiene, el periodista que habla con honestidad intelectual, ¿no? Ese periodista no tiene ese hambre que tal vez tiene el político en la lucha por el poder en sí. Entonces analiza y tal vez dice, bueno, pero ¿por qué tan al fleje si sabes que vas a tirar una afuera y vas a romper el discurso con el opositor? Por más que el opositor haya hecho las cosas mal, como muchas cosas ha hecho mal el gobierno del expresidente Mauricio Macri. ¿Pensás que a la política argentina le falta esa mirada tal vez de honestidad intelectual de decir, bueno, tal vez la lucha del poder cuando estoy en el poder, y lo decía Emilio Monzó también entre semana,
como que queremos llegar y cuando llegamos nos encerramos y no vemos los errores que podemos cometer en nuestra propia administración, y ese ciclo en la Argentina termina repitiéndose con el macrismo, con Alberto Fernández, con Cristina Fernández en su momento. ¿Es muy difícil comprender eso desde la política? Bueno, yo creo que el poder es difícil, pero que lo que tenemos que intentar como dirigencia, y esto lo digo totalmente convencida, es salirnos de esta trampa maniquea en la que estamos hoy, como sociedad y como política. Es lo que te decía antes. No podemos situarnos en el polo del bien y reducir al adversario al extremo opuesto para desacreditarlo. Esto es lo que no podemos hacer, por más urgencia que tengamos y por más que estemos en un lugar de poder o en un lugar de oposición que nos habilite para eso. Esto es lo que tiene que aprender la dirigencia argentina. Yo estoy convencida de esto. Y esto es lo que mi padre decía en su último tiempo con una claridad increíble, ¿no? Y cuando hablamos de esto, de ceder o no ceder, hay que ceder. Nosotros tenemos que, ante una negociación y un consenso, y esto no está mal decirlo, uno hace acuerdos con la oposición, hace acuerdos con los diferentes sectores para poder llevar adelante un gobierno, en el caso que esté en el poder o en el caso de la oposición, ¿no? Tenemos que entender que esto no es mala palabra. El consenso, el acuerdo no es ni mala palabra ni es tibieza. Para sentarse a acordar uno tiene que tener muy claros los argumentos. Entonces, si empezamos a valorar eso, a lo mejor todo lo demás cambia un poco, pero tenemos que salir de esa trampa, Marcelo. Yo estoy convencida, y estoy convencida que así va a ser, y hay muchos dirigentes que quieren lo mismo. Natalia, gracias por estos minutos, buen fin de semana, te mando un abrazo y por muchas entrevistas más, ya que estamos. Bueno, dale, con mucho gusto, te mando un beso, buen fin de semana y que sigamos cuidándonos todos, en todo el país. Gracias, Natalia, te mando un beso, buen fin de semana. Chau, chau. Gracias, hasta luego. Quien está hablando con nosotros era la legisladora por Córdoba, por Hacemos por Córdoba, Natalia de la Sota. Pasó a Valores. Perdidos en los extremos del centro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos mediodías. Este programa se llama Pasó a Valores y se emite por AM 1420 con vos. Quien les habla es Marcelo Aymar y ahora sí, estamos con tiempo, estamos con Mica Galván, estamos con el señor Andrés Catalini. ¿Cómo le va, Andrés? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Habituándose, Andrés, ¿no? Manejándose como pez en el agua. Ya Fish está, on the water. ya Y bueno, está. Él es un hombre igual de mar, ¿viste? Andrés Catalini es un hombre de mar. Me imaginé que le salían un par de escamas de la espalda. Hay que habituarse el contacto exterior del mar. Exacto. Fuera del mar, fuera del agua. Catalini, es muy marrón el mar a medida que nosotros vamos bajando por las costas bonaerenses. Sí. ¿Es más marrón en Claromecó que en Mar del Plata? ¿Tenés un estudio sobre eso? No, es muy parecido. No, lo que sí pasa es que en Claromecó hay mucho más movimiento en el agua porque no hay escolleras. Es mar abierto. Claro. Y Necochea sería como un poco la Lila Carrió del mar, como esa coalición cívica que está en el medio entre el radicalismo y Juntos por el Cambio. Necochea sería un poco como la transición entre un Mar del Plata y un Claromecó. Tal cual, coincido. Playas amplias, 30, 40 metros de playas para disfrutar, está bueno. Tenemos un tema Hay libre. que ir a Claromecó. Sí, no, están todos invitados. Que nos invita, ahí se nos acaba de invitar. De pico. Tenemos que hablar con el municipio. Sí, te invito, pero bueno. Sí. Acá hay que llegar con que nos algún tipo de... hospedanos. Claro, llegar es económico. Salimos a tal hora, ¿entendés? Cosa que no estaría sucediendo. Bueno, igual ahora lo salva la pandemia. Por eso. Cuando empecemos a salir de esto... Hay que ir. Yo quiero ir. La invitación está. Ahí, la invitación conocer esa playa. Ese bosque. El lugar mágico. ¿Mica le toca a él el tema libre? Sí, le toca a él. Estoy ansiosa, quiero saber qué onda, porque estoy escuchando por ahí atrás con Martín que estuvieron cuchicheando ahí, que hay alguna una sorpresina. ¿Y vos considerás que está a la altura? Sí. Yo creo que sí. Si hay sorpresa al aire, creo que podemos va a estar bueno. Podemos derrapar, pero el tema es hacer el intento. ¿Qué traes, Andrés? Les voy a presentar, vamos a hablar de fortunas de plata. La audiencia lo pide a gritos. Les voy a presentar a Falí y Upapá. ¿A Falí? ¿De dónde es? Upapá. ¿De dónde es, Andrés? Sí, se pronuncia Falí Pupá. Y para mí es del norte de África.
Exactamente. De la región del Sahel. A mí esto me está gustando, me lleva como a algo Del de la Congo. meditación, Claro, me la encantan República estas cosas. La República Democrática del Congo. Se los voy a presentar y después, si quieren, hacemos como un análisis del audio. ¿Tiene mucho sol en su piel? Ponele, sí. Bien. ¿Falí qué? Falí Pupá. Y viene con audio, Pupá. Viene con audio, con presentación y nos va a dejar pensando. Bueno, vamos a escuchar. Vamos con Falí. Fally Ipupa es la mayor estrella del país y también tiene éxito internacional. Ahora es multimillonario. Acaba de comprar una casa en Cité du Fleuve por 600.000 euros. Siempre me ha gustado venir al río con mi familia. Ese es Falí. Sí. Así que era lógico construir aquí esta choza. Bien, en vivo, Falí. La choza es una mansión estilo californiano. Una edificación así llama la atención en Congo, La tiene uno de los toda. países más pobres del mundo según el ingreso per cápita. A todo esto, la República Democrática del Congo podría ser el país más rico de África. El río Congo es Pero uno la de los tiene más toda largos Falí. del mundo. Mientras los ricos lo usan para su ocio, a los pescadores les asegura unos ingresos. Enseguida reconocen al cantante. Canta Falí. Fally pide al empleado del puerto deportivo que reparta algunos billetes. El fondo de la casa de Falí Es mucho. da Lo al río llamamos Congo. Y nos dio $50. Testimonios. Lo vamos a repartir. ¿Le dio $50? Bien. Bueno, tampoco. Bueno. Si estamos hablando de una choza que es tremenda, $50, Falí, todo bien, pero tirá un poco más. $600.000 cuesta la choza de Falí. ¿Es amigo de Tevez? No sé. Digo, no sé, yo qué sé. Tal Ahora, vez sí. de este audio podríamos analizar un montón de cosas, ¿no? Sí, a ver. Yo, así como a escuchar, creo que Faris hizo su casa a la choza, cobrándole a la gente del puerto. No. Él Qué mal pensada. Él que se soy hizo de millonario Falí. después de que la pegó con sus éxitos musicales. Canta rap. Un poco ¿Qué de todo. canta? Trap, rap, sí, un poco de todo. Pero además, digamos, nos deja como una especie de moraleja. Moraleja. Sí. De un día para el otro cualquiera puede hacerse millonario. ¿O no? Sí. Si tenés unos dotes actorales, Bueno. escénicos, una linda voz como la que puede llegar a tener Falí. O si nos ganamos el loto, por ejemplo. Sí, hay un montón de cosas Bueno. para ejemplificar, pero no quiero tener problemas con gente. No, está bien. Continuamos. Y lo mismo. Pero sí, podés hacerte millonario de un día para el otro. Exacto. Sí. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con un lugar como el Congo, que lamentablemente es un lugar muy desigual en el mundo, pero que tiene una cantidad de recursos naturales, como decía el audio, que podría llegar a ponerlo como el mejor país de África. Entonces pensé, digo, ¿qué pasaría si nosotros nos hiciéramos millonarios de la noche a la mañana? Y la pregunta, y el tema libre, es, porque es difícil pensar en qué actividades dejaríamos de hacer si nos hiciéramos millonarios. Mirá vos, ¿qué actividades dejarías de hacer si te convertís en millonario? Dormir. No, Es es un que, chiste. bueno, Fuimos a la contraria, parece un chiste. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando él Sí. dijo si fuéramos millonarios, no sé qué, dije yo quisiera ser Kim Kardashian. Un estilo Bueno. Kim Kardashian me encantaría. Entonces, ¿qué dejarías de hacer para ser Kim Kardashian? Y yo dejaría, no sé, va a sonar algo muy... Habría que dejaría llamarlo de al- trabajar. Habría que Me llamarlo. dedicaría sí. a mí. Bueno, y esa 100% sería como a mí. la típica. Me gustaría que salgamos un poco de dejaría de trabajar. Sí, porque para eso pusimos a Pepe Mujica No, hace un rato. por- Pepe justamente. Mujica diciendo, bueno, a ver, Justamente. flaco, no pasa por ahí, pasa por otro lado. Exacto. Pero bueno, el tema libre, repetilo, porque me parece interesante. Actividades que dejarías Ah. de hacer si te convertís en millonario. Tengo no sé, que hay- pensar bien porque me gusta. Sí. todo lo que Bueno, hago. es que claro, nosotros tenemos por suerte ese inconveniente. Claro, ¿no? bueno, por eso. Es difícil. Charlie, ¿dejaría de operar, por ejemplo? Florencia dejaría de ser de Unión, por lo pronto. Pero bueno, viste que ayer, yo que sé, pobre Flor, le Justo mandamos estaba un besito. pensando en Flor. eso, pobre ayer, Flor. Claro. Y yo encima que le tiré un chistecito, que Colón, no sé qué, felicitamos a la gente de Colón, ¿no? Obviamente. Sí. Pero tenemos a nuestra productora Florencia Santolini, que es tatengue. Bueno, ayer la pasó La mal. dejamos en evidencia la semana pasada con el Hubo intendente. emoción. Sí. Yo dejaría de tener para abonar a Sí. esta y incentivar a la audiencia y hacer como el disparo de largada. A ver. Dejaría de dispensarle más tiempo del necesario a conversaciones innecesarias con personas innecesarias. Perfecto, me encantó. Trataría Saliste de del lugar común. Sí, bueno, trato casi siempre. Pero bueno, a veces me quedo sin silla también, por salir tanto del lugar común. Por eso.
Claro, nos quedamos sin silla. Pero bueno, nosotros estamos en AM 1420 con vos y la gente que empieza a contestar sobre este tema libre que ha traído nuestro Andrés Catalini. Que nos ha dejado que pensar. Sí, realmente. En un rato va a hablar sobre elecciones en Perú, Catalini, ¿no? Tiene mucha data, elecciones en México. Un domingo caliente se viene. Sí, quiero escuchar eso. ¿A dónde se comunican los oyentes de Paso a Valores para dejar estos mensajes para el tema libre de Andrés Catalini que propone en este mediodía en la ciudad autónoma de Buenos Aires? Mica Galván. Sí, se pueden comunicar a través de Facebook como Paso a Valores, Instagram Paso a Valores y Twitter Paso a Valores OK. Bueno, ¿vos tenés algo que estuviste? Porque vos trajiste tema libre, capaz que querés tirar el remate. Tiralo ahora porque viste que nosotros vamos bastante rápido. En un ratito. Ah, bueno, te mete expectativa encima. Bueno, una cosa impresionante. Vamos a seguir hablando con personas que analizan la política de la República Argentina y con personas que habitan en la provincia de Córdoba, y él es Pedro de la Rosa. Pedro de la Rosa es el intendente del municipio de Marcos Juárez, el municipio en donde Mauricio Macri muchas veces dice que comenzó el PRO, que comenzó Cambiemos, que comenzó su recorrido a nivel nacional. Bueno, Pedro de la Rosa es el intendente del municipio de Marcos Juárez en la provincia de Córdoba. ¿Qué tal, Pedro? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Marcelo? Buen día a todos ahí. Bueno, bien, gracias por estos minutos, Pedro. Pensaba en las restricciones del gobernador Juan Schiaretti que por 2 semanas ha llevado a medidas que tienen que ver nuevamente con una cuestión estricta en cuanto al movimiento, en cuanto a cerrar los locales, a lo que va a sufrir el sector gastronómico y otros sectores que tienen que ver con el movimiento económico de la provincia. Y en su momento, usted el año pasado tuvo algún problema, creo que con la provincia, porque usted dejó abiertos comercios en Marcos Juárez que iban en contra de las medidas que en ese momento se intentaban implementar desde el gobierno de Juan Schiaretti. ¿Considera que este momento de Córdoba, con este cierre por 2 semanas, es oportuno, va en línea con lo que ustedes le pedían al gobernador? ¿Cómo piensa esa dicotomía que en algún momento también pregonaban desde Juntos por el Cambio? Sí, la verdad que, no es tan así como lo plantea con respecto a lo del año pasado. Nosotros acatamos las órdenes estrictas del gobierno de la provincia con respecto a los cierres del local y acatamos la orden del decreto nacional de Fernández, del presidente Fernández, de cerrar todo. Pero nosotros veíamos que Marcos Juárez, por ejemplo, tenía, por ser uno de los primeros casos que habíamos tenido de coronavirus, que había explotado con 16 casos, más restricciones que el resto de las ciudades alrededor. Entonces, yo lo que sufrimos en ese momento fue una revuelta de los comerciantes que querían abrir porque de cierta manera se veían medios afectados por esas medidas. Entonces tuve una pueblada, digamos así, de comerciantes en el Consejo Deliberante un martes y fue bastante incómoda la situación porque estaban muy ofuscados los comerciantes en ese momento. Y al día siguiente, eso fue un lunes, y el miércoles estaba la autorización para abrir todos los locales. Sí. Entonces yo pensé que 24 horas antes, como para descomprimir la situación, podía hacerlo. Entonces dije, bueno, vayan, el martes empiezan a trabajar, abran los locales, porque ya había habido una pueblada en contra de la policía con un comerciante que había decidido abrir, se encadenó a un árbol y la policía, cuando fue a hacerle el acta, la población toda fue también en solidaridad con ese comerciante. Y usted, Pedro... Entonces ahí, sí. Cuando yo decidí hacerlos abrir por 24 horas y descomprimir esa situación, vino la orden del fiscal de imputarme penalmente por haber desacatado una orden provincial. Y usted, Pedro, en este momento, ¿usted piensa que la medida que ha llevado adelante y que anunció el jueves el gobernador Schiaretti tiene que ver o va en línea con el pensamiento que tiene usted desde Juntos por el Cambio como intendente de la ciudad de Marcos Juárez?
Nosotros en definitiva siempre somos aperturistas. A mí me gusta que la gente trabaje, que la gente haga. Lo que nos falta es lamentablemente control. Los municipios tenemos muy poca capacidad de control para controlar la actitud de la gente, que es natural en la población, de juntarse, de hacer fiestas familiares, de dejar el trabajo y salir a estar en la plaza juntos, o jugar al fútbol 5, o jugar a las bochas, porque a veces juegan las bochas en los lugares abiertos. Entonces eso es muy difícil para el municipio controlarlo, y tampoco si no tiene apoyo de la policía, que es en definitiva el denominador común que teníamos todos los pueblos. Pero lo que ha hecho en esta última medida el gobierno de la provincia fue restringir todas las actividades después de las 7 de la tarde. Acá va a estar abierto el comercio, van a estar abiertos los bares, van a estar abiertos los restaurantes, van a estar abiertos las industrias, van a estar abiertos, excepto los colegios, los clubes, los gimnasios, los lugares de esparcimiento de la población, eso va a estar todo cerrado. Pedro. El resto de las actividades y también los colegios, también los colegios van a estar cerrados. Pedro. El resto de las actividades trabajan todas. Usted, bueno, nosotros estábamos queriendo hablar con usted porque cuando el PRO en su momento intentó generar un armado a nivel nacional, usted fue una de las personas claves, ¿no? De hecho, Juntos por el Cambio, se dice que se llama Juntos por el Cambio porque en una campaña suya usted fue con la consigna Juntos por Marcos Juárez. Y a partir de ahí, bueno, eso se tomó a nivel nacional y hoy por eso el partido más importante de la oposición de este país se llama Juntos por el Cambio. Y tiene reuniones con bastante asiduidad cuando Córdoba recibe al expresidente Mauricio Macri siempre, pero también ha venido a la presentación del libro del expresidente de Primer Tiempo aquí a Buenos Aires. ¿Usted considera que Mauricio Macri, de hecho lo vio hace algunos días atrás, cuando el expresidente visitó Córdoba, ¿usted considera que Mauricio Macri está decidido a no dejar crecer a Horacio Rodríguez Larreta? No, no creo eso. ¿Y por qué no lo cree? No lo creo tan egoísta de su parte, ¿no? Yo creo que no sé cuáles son las intenciones del expresidente, de Mauricio, de que esto, porque todavía no lo ha manifestado. Usted en la última reunión que habló con él, ¿cuál es la mirada que tiene el presidente sobre el momento del PRO dentro de la coalición y también, bueno, los inconvenientes que están teniendo en el armado de listas tanto en ciudad como en provincia, la espera de la decisión de María Eugenia Vidal, bueno, la relación tirante que están teniendo en este último tiempo con Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Sí, no sé si, yo la verdad que no estoy en todos los días en Buenos Aires, estamos en Córdoba, estamos muy lejos, pero no sé si es tirante o no. Yo creo que esas cuestiones surgen porque ocurren en todos los partidos políticos. Lo que sí sé y lo que creo que es el presidente Mauricio Macri, cuando lo invitó en algún momento a Sergio Massa a sumarse, y le dijo, bueno, vamos juntos, y el que más vive es el candidato a presidente, yo creo que esa mirada estadista no la ha perdido el presidente. Cuando llegue el momento de tomar una decisión para ver quién va a ser el candidato, seguramente reflexionarán sobre encuestas, sobre la consideración de la gente, de cuál es el candidato que mejor mide y que mejor posicionado está en la conciencia de la gente. Y ahí se tomará una decisión. Y yo creo que con la racionalidad que creo que siempre mostró el expresidente Macri con respecto a eso, creo que no va a dudar en tomar una decisión. Si él considera que es el que más mide, será él. Si se considera que los Rodríguez Larreta, yo creo que no van a tener ningún tipo de tapujo, es decir, bueno, vos sos el candidato y armemos un equipo en forma conjunta para llevar este país adelante si es que le toca gobernar el día de mañana. Pedro, pero usted no considera que eso se juega en las parlamentarias 2021 ahora dentro de 2-3 meses? No, eso no se juega en las parlamentarias. No. Pero si van a una interna Vidal y Bullrich en Cava.
No, yo te voy a dar una explicación más o menos futbolística. En las elecciones de medio término, en el común de la gente, o por lo menos el pensamiento de acá de Córdoba, no sé cómo será en Buenos Aires, juegan dos equipos. Juega el Barcelona contra el Real Madrid. Sí. El espectador, que es el votante, no le importa si en alguno juega Messi o en el otro juega Ronaldo. El que tiene corazoncito con el Barcelona le va a votar al Barcelona, y el que tiene el corazón va a hinchar para el Real Madrid. El que tiene corazón en el Real Madrid va a hinchar para el Real Madrid. Esas son las elecciones de medio término, las legislativas, donde no importa la figurita, lo que importa es el equipo. Ahora, en las ejecutivas, que son las del 2023, la gente ya razona quién es el que lo va a gobernar y quién es el que más confianza le da a cada uno de nosotros que lo represente. Y entonces ahí sí juega Messi contra Ronaldo. Y son dos elecciones totalmente distintas en la consideración de la gente. Por lo menos yo lo veo así desde Pedro, no creo que influya en el candidato estas elecciones con las del 2023. Pedro, en ese ejemplo, ¿usted conviene conmigo que el expresidente Mauricio Macri sería del Real Madrid porque es el más conservador de los dos clubes y Horacio Rodríguez Larreta sería el Barcelona? No. ¿Y por qué? Barcelona sería el oficialismo y el Real Madrid sería la oposición. O sea, a ver, uno de los dos equipos... Hay que meter al Atlético Madrid, entonces. Larreta sería Horacio Rodríguez Larreta, sería el Cholo Simeone del PRO. Bueno, yo te doy el ejemplo de equipos, como para no darte ejemplo de partidos políticos, pero la gente va a la filosofía de lo que dice un partido político con respecto a otro. Entiendo. Pedro, le hago una consulta sobre algo que pasó internamente en la provincia, en política provincial, en donde yo veía unos tuits suyos sobre una apoyatura que dio al legislador Raúl Recalde, que es un legislador provincial, y que hace algunos días atrás, ante una manifestación, él dijo de manera literal: paremos esta dictadura que se escribe con K, obviamente con K de Kirchner, con K de, los K. Y usted disparó un tuit en su cuenta diciendo que lo apoyaba, que literal dijo: estamos con vos, Raúl. Entonces, lo que digo es, ¿le parece conveniente en este momento el país que un legislador primero diga que se vive una dictadura que se escribe con K y que encima usted lo apoye? No, yo salí en apoyo de él por las críticas que recibí por una denuncia penal que le hicieron por las manifestaciones de él. Sí, eso fue el colectivo Más Democracia. El colectivo Más Democracia que presentó una denuncia ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Exactamente. Entonces eso para nosotros es coaptar el derecho de expresión. Cualquiera puede decir cualquier cosa del presidente Macri, nadie le dice nada. Cualquiera puede decir algo. O sea, es la expresión de una persona que cree que los crímenes son una dictadura. Pero es la expresión de una persona. Pero usted no considera que se vive una dictadura acá, ¿no? Hoy en día. No me asuste. Yo no digo que es una dictadura. Yo salgo en apoyo a la libre expresión de las personas. Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero no con una denuncia penal van a parar o amedrentándolo a una persona van a parar el derecho de expresión que tiene. Él piensa así. Estaremos todos en desacuerdo, pero es su pensamiento. Lo que yo voy en contra de la denuncia penal que le hicieron, porque creen que expresarse de esa manera va en contra de la ley. Para mí va en contra de la libre expresión. Que estará equivocado o no, pero una denuncia penal va en contra de la libre expresión. Él se expresó libremente. Bueno, pero dijo una barbaridad este señor Raúl Recalde. Desde mi punto de vista dijo una barbaridad. Correrá por su responsabilidad. Correrá por su responsabilidad. Si él cree que es eso. Ahora, lo que no hay derecho es hacerse una denuncia penal sobre la libre expresión de las personas. Y yo fui en contra de eso. Que es totalmente distinto a lo que vos estás diciendo.
El gobernador Schiaretti entiende al habitante, por ejemplo, de Marcos Juárez, que es una intendencia que casi tiene pleno empleo, en donde el sector agroexportador, bueno, el sector del campo, la verdad que genera muchas ganancias para la arca de su intendencia. ¿Usted considera que el gobernador Schiaretti entiende esa capacidad de voto que tiene sus coetáneos? Porque en definitiva Marcos Juárez, usted está llevando adelante su intendencia con una posibilidad de voto muy abierta, ha tenido el apoyo de mayorías y bueno, la pregunta sería, bueno, un lugar que es tan pro en la provincia de Córdoba, ¿por qué cree que Juan Schiaretti está lejos de los que terminan apoyando sus ideas políticas desde el pro cordobés? Sí, no sé si es tan pro o es tan peronista Córdoba, porque cuando se votó al presidente Macri, Marcos Juárez lo apoyó con el 65%. A mí me apoyaron con el 53%, pero cuando lo votaron al gobernador Schiaretti, que fueron desdobladas las elecciones, a Schiaretti lo apoyaron con el 75%. O sea, yo no sé si diferenciarlo como pro o como un peronismo federal. Lo que sí sé es que Marcos Juárez y toda la provincia de Córdoba, porque así se representa, es federalista, es democrática y es republicana sobre todas las cosas. Bueno, entonces, Pedro, lo que ejerce el voto cordobés y el pensamiento del cordobés es que le gusta que cuando Córdoba hace y entrega cosas a Buenos Aires le replique exactamente con la misma moneda. Digo, Buenos Aires es el gobierno central, no de este, sino de todos los tiempos. Pedro, en la época del gobernador de la Sota, Córdoba se la vio fea con el autoritarismo, con el autoritarismo con el que se manejó la expresidenta y ahora vicepresidenta Cristina Kirchner, porque no fue muy mal, no cerró las exportaciones de carne, no cerró las exportaciones de trigo, las exportaciones de maíz. No te olvides que le hicieron un vacío de poder con la policía, con un paro de policía, recuerdo. Y le hicieron, entonces en el momento en que De la Sota no estaba en Córdoba. Bueno, eso lo terminó pagando en las elecciones del 2015, por ejemplo, Cristina Fernández. Le hago una última pregunta, Pedro. Déjame terminar esto, porque a pesar de no ser del mismo signo del gobernador, el gobernador también tiene un espíritu que es de un peronismo federal. Y hace 4 días atrás, cuando se hizo de nuevo el anuncio de las buenas prácticas agropecuarias, el gobernador anunció que Córdoba quedó en el primer puesto en producción agroindustrial del país, ganándole a Santa Fe y ganándole a Buenos Aires por primera vez en la historia. Y dijo, esto no es producto de la casualidad, es producto de la causalidad, porque el gobernador tiene el mismo pensamiento, o sigue el pensamiento de la población, que es productiva, que es federalista, que le gusta trabajar para vivir mejor. Y en ese sentido estamos todos alineados. Por eso que vos decís, bueno, Marcos Juárez tiene pleno empleo, Villa María tiene pleno empleo, San Francisco tiene pleno empleo. No sé si tienen tanto pleno empleo. Hay mucha gente que está que no puede trabajar porque tiene los planes, porque no se quiere anotar, porque no da con la capacidad. Y bueno, Pedro, es un problema social que tenemos que solucionarlo. Cuando le hago la última pregunta y le agradezco por estos minutos, cuando se reúne con Mauricio Macri, ¿lo tiene que escuchar mucho a Mauricio Macri o lo deja hablar a usted con asiduidad? No, yo me junto, las reuniones con Mauricio Macri tampoco son tan seguidas. Pero cuando se junta, ¿habla mucho Macri y usted mete como poco bocadillo o invita a algún canapé seguido el expresidente Macri? No, él escucha la realidad de Córdoba, la realidad partidaria de Córdoba, del partido de Córdoba, cuáles son los pasos que podríamos seguir, cuáles son los pasos que podríamos hacer. Me escucha 5 minutitos y no duran más de 10 minutos las reuniones y
se terminó, punto. Es muy escueta, muy técnica y muy al grano, muy al punto. Bueno, hablando de Córdoba, que mejor que ir al grano. Pedro, le mando un abrazo, muchísimas gracias por estos minutos y esperemos que podamos hablar en otro momento durante este 2021 y adelante con Marco Juárez. Dale, cuando ustedes quieran, ningún problema, y gracias por llamarme. Gracias a usted. Le mando un abrazo y buen fin de semana. Quien está hablando con nosotros era Pedro de la Rosa, el intendente de la ciudad de Marcos Juárez. Él representa al PRO en la provincia de Córdoba y nosotros estamos haciendo Pasó a Valores en AM 1420. ¿Suena? Con vos. Pasó a Valores, los sábados de 11 a 13 en AM 1420. ¿Tiene Mica algún mensaje de lo que le estábamos planteando a la audiencia o los tenés vos? Están llegando los mensajes, Marcelo. ¿Y qué dicen? Porque el tema libre de Andrés Catalini tiene que ver con actividades que dejarías de hacer si te convertirías en millonario. Bien. Y a través de las redes, Euge nos dice, yo contrataría a alguien para que le dé de comer a Paco las 7 veces por madrugada que pide. ¿Quién es Paco? Debe ser su mascota, me imagino. Mirá si es su hijo. Le vamos a preguntar a nuestra compañera. Su hijo, que bueno, por eso. Que tiene como buen comer, Paco, ¿no? Paquito, sería Paquito, porque bueno, es un bebito. Dice que además contrataría a alguien para que haga todos los trámites burocráticos, no haría más eso. Bien. ¿Eso lo dice la oyente? Nos dice Euge. ¿Hay más mensajes? Sí, hay un montón, están llegando. Tenemos muchos. Y bueno, vamos, es el momento. Tenemos acá a Martín que dice, dejo de trabajar en lo que menos me gusta para empezar a trabajar en lo que más me gusta. Dejo de pagar impuestos. Chistes. Bien. bueno, aclara que es un chiste. Bueno, escuchó al Pepe al principio del programa. ¿Qué más? Mauro dice, dejo de hacer todo. Me levanto al mediodía, me pongo el mate, toco la guitarra, el piano, organizo viajes a cualquier lugar del extranjero o en mi país y hago que me lleve la comida al lugar que yo quiera. Cuando aparece el cariño, cuando aparece la billulla, cuando aparece el metálico, la gente de este programa básicamente no quiere hacer nada. No. Es absolutamente nada. Me encanta igual. Acá dicen que Paco es un gato. Ah, bien. Me gusta el nombre Paco para un gato. Sí, a mí me gusta el nombre Paco, no me gustan los gatos, pero bueno, algo es algo. Se le puedes poner un perro. Bueno, pero los gatos son de despertarse a la noche. No sé, porque no tengo mucha interrelación con los gatos. Sí. Yo tengo ahora interrelación con los gatos, ahora sí. ¿Perdón? Sí. Con los gatos. Y suele... No caigamos ahí. La audiencia sabe que tenemos que hacer un esfuerzo y no caer ahí. Así que no caigamos. Una gatita que se llama Luna, que ahora a la madrugada me despierta porque quiere salir a salir a la vida, a la calle. Bueno, porque son bohemios los gatos. Exacto. Entonces me toca la cara a medianoche para que salga a abrirle la puerta para ella irse. ¿Y cómo viene de halitosis? Y bueno, porque te toca un gato. Hago una pregunta. ¿Se lavan los dientes cuando vos tenés un gato? No. A los perros sí. No tengo un gato. A los perros sí. Yo a mis perras le lavo los dientes. Bien. Con un cepillito de dientes y un poquito de pasta de dientes. Bien, chiquito. Bien. Sí, vienen como unos caramelos para perros para limpiarse los dientes, ¿no? Eso es para el aliento y para hacer más fácil que salga el sarro. ¿De dónde llegamos, chicos? ¿Y se puede hacer el perro, por ejemplo? ¿Va al dentista? Si hay que hacerle un implante, por ejemplo, al perro. ¿No te das cuenta de eso? Y debe haber un especialista. El veterinario te dice. El veterinario te dice andar especialista de los dientes. El molar de este perro va para atrás. Hay dermatólogos también de perros. Y debe haber de todo. Hay de todo. Es un rubro muy lindo. Sí. Aunque uno se ría, es real. No me río. El otro día pasé por un local y había una señora que estaba derrochando amor bañando a un perro. Y bueno, a mí me parecía muy interesante. Me quedé medio colgado, mirando de lejos como era un pet shop. O sea, un lugar donde, bueno, los bañaban y eso. Y le cortan el pelo. Encariñada con eso. ¿Hay más mensajes? No, estoy viendo que hay especialización en odontología canina. Bien. Y felina. O sea que... Y bueno, y claro, escúchame, esos dientes también sufren. Exacto. Si ingresa alimento por el cuerpo. Aparte, a los perros lo que les pasa es que cuando tienen sarro, mucho, que se le va acumulando, eso se puede como infectar y se va directo al corazón. Exacto. Así que es como que le provoca fácil es como el pez. Claro. Que por la boca muere. Bueno, hoy estamos. Un mensaje más, dale. Fer dice, dejaría de comprar lo más barato en la comida cuando voy al supermercado. Bueno. Sí. Bueno, tiene que hacerse amiga de Paula Español. Por lo pronto. Tomar algún consejo. O entrar en alguna reunión que está llevando adelante Basterra con el sector cárnico de la República Argentina. Bueno, que golpee la puerta del Ministerio de Agricultura. Hola, soy oyente de Pasó Valores. Me dijeron que habla acá. Bueno, decime una más, Mica.
Tenemos acá a Mari que dice, dejaría de ir a ver las cosas antes de comprarlas. Todo por internet a todo culo y fue. Me encanta, yo haría lo mismo. Sí. Me encanta, yo haría lo mismo. Si sería la Kim Kardashian de Buenos Aires. Esa tiene una hermana, ¿no? deseo. Y hacen como videos, así como una cosa así. Sí, ahí tienen reality y todo. Y acá los Canigia quisieron hacer como algo parecido, exacto. ¿no? Una cosa así. Por eso yo apunté a más, no apunté a los Canigia, apunté a algo más grosso. Claro. Vamos a decirle a la audiencia entonces que el tema libre que trajo usted, Andrés Catalini, tiene que ver con y a dónde mandan los mensajes. Actividades que dejarías de hacer si te convertís en millonario, a través de todas las redes, @Pasó a Valores. Bien, estamos en AM 1420 con vos, como todos los sábados de 11 a 13, y vamos a hablar con nuestra compañera de trabajo, Luciana Pérez Patiño, quien nos va a compartir información sobre cómo es parir en pandemia. ¿Qué tiene que ver esa experiencia, que es un tanto diferente, y que tiene que ver también con hasta dónde se respeta esta cuestión de el parto respetado? ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Cómo andás, Marce? Buen día. Sí, y hay números que como para arrancar bien arriba esta columna, queremos contarle a la gente, primero y principal, que la Organización Mundial de la Salud recomienda que la inducción de los partos, o sea, que pongan oxitocina, el suero ese que te ponen cuando apenas llegás y demás, tiene que ser del 10 o del 15%. Se dan por cesárea, y durante la pandemia el 50% de los nacimientos fue por cesárea, y un dato que no es menor es que el 38% de estos partos fue programado. ¿Qué hay detrás de esto? Justamente algo que nos han machacado durante muchos años a los cuerpos gestantes es esta cosa de la necesidad de un control constante del embarazo sin darnos las herramientas para la autonomía, ¿no? ¿Y qué pasa? Y por ejemplo, Lu, ¿me escuchás? Sí, te escucho bien. Por ejemplo, el tema del acompañante, ¿no? ¿Cómo se manejó en pandemia? Porque, bueno, hay muchas parejas que por más que estemos en pandemia quieren estar acompañando en ese momento a su mujer, a su pareja. ¿Qué información hay sobre cómo se llevó adelante ese momento en donde solamente se deja a la persona y la pareja no puede estar en ese momento? ¿Cómo se manejó eso? Bueno, una de las cosas que más denuncian las personas que fueron a parir en contexto de pandemia es que justamente quedaba a cargo de la institución decidir si se podía entrar o no se podía entrar con pareja. Si tenías como un poco la suerte de tener un parto vía vaginal, probablemente te dejaban entrar con alguien que te acompañe. Recordemos que tenemos una ley de parto respetado en Argentina, que es la ley 25.929, que una de las cosas más importantes, que es el artículo 2, es el acompañamiento con la persona que vos elijas. Ahora, si vas a cesárea, ya las posibilidades se caen casi a cero. Y otra de las cosas acompañado de esto es que al momento de parir, la persona no se puede sacar el barbijo. Que eso es algo que se está debatiendo muchísimo, porque te imaginarás que si caminando 5 cuadras en la calle el barbijo resulta a veces un poco incómodo, te empieza a faltar el aire, trayendo una persona al mundo debe ser una cuestión bastante problemática. Y otra vez vuelve el debate de por qué siempre la mirada en cuanto a las violencias de género, que justamente no respetar el parto como lo quiera la persona para parir, es una violencia de género, está considerado de esa forma. Eso lleva a otra vez poner el foco en la mujer o de la persona que quiere parir, mejor dicho, y no en las políticas que tiene que llevar adentro la institución para proteger a esa persona, ¿no? Otra vez como señalando ese espacio de total vulnerabilidad. Lu, ¿y vos considerás que cuando hablamos de parto respetado, estas explicaciones que nos estás dando ante ese momento, se respetan más cuando uno está en el sistema? Bueno, nosotros sabemos que el sistema de salud está dividido en tres facetas, ¿no? Está el hospital público, están las obras sociales y están los sistemas de salud privados. ¿En cuál crees que se respeta más esto que llamamos parto respetado? Mira, hay algo que hay varias clínicas que son modelos, como por ejemplo la maternidad de Estela de Carlotto, que tiene características especiales de maternidad. Y en estos espacios es donde más se respeta justamente esta cuestión de que ya llegás a un lugar sin ser considerada una persona enferma, que justamente, según la OMS, el embarazo no es una situación de enfermedad. Desde hace varios años esto se trata de esta forma. Pero bueno, eso depende muchísimo de la institución en donde puedas elegir parir. Depende muchísimo de eso. Esa institución es del Estado, ¿no, Lu?
Exactamente. Instituciones del Estado donde hay como regulaciones que están un poco más abiertas y los derechos están un poquito más abiertos para que la gente los conozca. Claro. Las instituciones privadas a veces queda mucho dependiente de la dirección de turno que tenga esa institución. Y en una situación normal, ¿no? Sacá el contexto pandémico. ¿Cómo debería realizarse ese momento del parto? ¿Cómo era? ¿Qué cosas en definitiva crees que cambiaron durante la pandemia fuertemente a lo que venía sucediendo en el contexto no pandémico? Una de las cosas que más cambiaron es justamente esta programación de las cesáreas, y lo que más ha cambiado es el tema de los turnos. En un relevamiento que hicieron la organización Las Casildas, hay unos datos preliminares que hicieron un relevamiento en 389 mujeres que tiene que ver con el tema de la pedida de turnos, ¿no? De cómo ha bajado un montón esto de que se ha cortado la atención, ¿no? Y esto genera una angustia muy grande en las personas porque, bueno, este no seguimiento hace que la persona llegue menos empoderada de esa situación, que es lo que más necesitas, porque hay un montón de hormonas que se liberan en ese momento que tienen que ver con la seguridad y el acompañamiento. Por eso se plantea mucho empezar a sacar las maternidades dentro de las clínicas, dentro de los hospitales, para poder tener espacios específicos donde no haya tampoco ningún peligro ni de infección ni de nada, porque, repito, hay que dejar de patologizar justamente los embarazos, porque si va todo en su curso normal, no tendría por qué pasar absolutamente nada, y las cesáreas deberían bajar. De hecho, en América Latina el porcentaje trepó muchísimo en los últimos años, trepó al 43% en toda la región, y si hablamos a nivel mundial, entre el 2000 y el 2015 duplicamos la cantidad de cesáreas, pasamos de un 12% a un 50%. Y esto tiene que ver con un sentido común, ¿no? Generalizado, en no poder poner como el foco donde corresponde, que son estos dos ejes, el acompañamiento y la seguridad de la persona que va a parir y la libertad para hacer lo que quiera en ese momento. Sí, hay como una cuestión, voy a ser bruto en este momento, ¿no? Pero hay como una cuestión de, ante el mínimo problemita, el parto es por cesárea y en definitiva antes, hace algunos años atrás, no era tan drástica la decisión médica, ¿no? Ahora ante cualquier situación, bueno, es por cesárea y la verdad que no debería ser así. Nosotros, sabés que Luciana estamos llevando adelante con nuestro compañero de trabajo que está aquí presente, Andrés. ¿Qué hace, Lu? Olas Catalini. Vos sabés que Andrés nos planteó un tema libre que tiene que ver con las actividades que vos dejarías de hacer si te convertís en millonaria. Bueno, ¿vos qué harías si de repente el lunes a las 7:30 de la mañana te dicen a partir de ahora usted, Luciana Pérez Patiño, es millonaria? No limpio nunca más. Salvo la cocina. La cocina me gusta. La cocina me gusta limpiarla, la tengo siempre impecable. Pero el resto de la casa me quita un tiempo. Bueno, pero contratarías. Soy un ser bastante distraído, entonces te imaginarás lo que me lleva cada actividad de la casa. Lo que debería durar 20 minutos, yo lo hago en 3 horas, ¿no? Bueno, pero contrataría gente, ¿no, Lu? Obvio. No, si no, es como un valle de mugre. Exactamente. Bien. El Valle de Mugre, la casa de Luciana. Bueno, Lu, te mando un beso y buen fin de semana. Y te digo algo, después hablamos al final si tenemos tiempo. Pero si te digo bocha, ¿qué te viene a la mente? Vos sos del rojo, ¿no? Yo soy del rojo y me viene el bocha Sokol, no solamente por el rojo, sino también porque soy muy fanático. Y aparte porque el bocha Bochini, ¿no? También estamos ahí con el tema del rojo y esas cosas, ¿no? A Moyano no le dicen bocha, ¿no? ¿Cómo? A los Moyanos le dicen bocha, ¿no? No, a Moyano le dicen un montón de otras cosas ahora en Independiente. Bien. Vamos entonces a escuchar a uno de los bocha, que es el bochita, digamos. Y Lu, te mando un beso. Un abrazo grande, Marce. Bye. Estamos aquí en AM 1420 con vos haciendo Pasó a Valores. ¿Lo dice usted? ¿Qué es esto? ¿Las pelotas? Llegan las pelotas. Esto si supieras. Esto se canta en donde vos te vas parando así. ¿Hay que pararse? Te vas parando así poquitito. Y en un momento decís... Ahí va. ¡La pelota! Sábado en la radio. Pasó a Valores. AM 1420. Hay una provincia que en el último tiempo ha tenido cuestiones sanitarias, como afecta esta pandemia a varias regiones del país, y además es una provincia que nosotros siempre le ponemos el ojo
porque es una de esas provincias que son muy pujantes y que hacen que las arcas públicas, las arcas nacionales, cuando hacen un poco el conteo de desde dónde saca recursos la República Argentina, esa provincia es la provincia de Neuquén, y nosotros vamos a hablar con un diputado neuquino que además está de cumpleaños, de aniversario, porque él es diputado por el Movimiento Popular Neuquino, y en esta semana el Movimiento Popular Neuquino, que comanda la gobernación de la provincia con su gobernador Omar Gutiérrez, ha cumplido 60 años el Movimiento Popular Neuquino, y él es el diputado médico, especialista en cirugía, Maxi Caparrós. ¿Cómo te va, Maxi? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Saludos para todos, ¿cómo andan? Bien, bien, muchas gracias por estos minutos y quería primero, bueno, sos médico y me parece que durante este tiempo ha habido declaraciones de sanitaristas neuquinos que no solamente tenían que ver con lo salarial, sino más bien con el derrotero lamentable de esta pandemia, y quería tu punto de vista, porque de hecho en su momento has sido director de un hospital provincial en la provincia de Neuquén. ¿Qué entendimientos crees que tuvo a mano la administración de Omar Gutiérrez desde el Movimiento Popular Neuquino para poder contener esto que en definitiva parece casi inevitable a nivel global, que es la cantidad de infectados, y además sumarle a la Argentina los problemas económicos que tiene y bueno, el cierre de sectores económicos? ¿Cómo viviste todo este momento crítico desde lo social que atraviesa la provincia de Neuquén? Y bueno, Neuquén, digamos, tiene, digamos, te lo puedo dividir en dos partes, en cuanto a la característica general de toda la población, en cuanto a la cuestión económica, que ha sufrido lo mismo que ha sufrido todas las provincias en cuanto a la merma económica en los distintos rubros, por no poder trabajar, no poder facturar, sobre todo el año pasado, el déficit que hubo en la provincia, pero que tuvieron un montón de rubros privados en todo lo que tiene que ver con la economía de un pueblo, tuvieron muy diezmados. Y por otro lado, el tema de salud. Ustedes saben que Neuquén tiene un sistema de salud muy, muy importante, uno de los mejores históricamente, uno de los mejores sistemas del país, y bueno, la verdad que nos ha encontrado con la problemática general que tiene, digamos, la pandemia en cuanto a la cantidad de enfermos y digamos, la saturación del sistema de salud, pero con un sistema de salud fuerte, un sistema de salud muy comprometido, con todo su personal muy comprometido, y con un sistema de vacunación que, la verdad, en este momento estamos vacunando en un dispositivo aquí en Neuquén. Ayer se vacunaron casi 12.000 personas mayores de 50 años y grupos de riesgo, mayores de 50 años sin patología, o sea, a demanda, y los mayores de 18 hasta 49 con patología, en un programa de vacunación que en Neuquén ya tenemos vacunado el 90% de la población objetivo original, o sea que sumamente exitoso. Y bueno, gracias hoy a las vacunas que están empezando a entrar y que vienen con mayor dinamismo a las provincias, estamos, bueno, vacunando una gran cantidad de gente día a día, lo cual cada día que se vacuna es un día que se le gana la pandemia, ¿no? Así que en un sistema de vacunación muy, muy exitoso que estamos llevando a cabo, contentos con eso, y bueno, y por otro lado lamentando, ¿no?, también la cantidad de casos que hemos tenido, que tenemos todavía, y que estamos saturados en cuanto a las camas complejas en todo el sistema. Acá tenemos unificado el sistema público y privado, todo lo rige el sistema, digamos, el Ministerio de Salud. Ahí las camas, no sabía eso. ¿Eso es desde antes de la pandemia, Maxi? No, esto se unificó debido a esta problemática. En donde el que decide, hay un comité muy expeditivo que decide a dónde van los pacientes, de acuerdo a la complejidad, y todo el sistema público y privado está unificado para la cama compleja, en donde todos tienen accesibilidad dentro de la saturación que hay también, ¿no? Pero todos tienen accesibilidad o en el hospital público o en el hospital privado, todos tienen cama, ¿no? Se ha centralizado el tema de la cama compleja. Y bueno, y con otros dispositivos también que tenemos en la provincia de atención a domicilio y atención y seguimiento telefónico de los pacientes. Maxi, estamos,
Sí. Más allá de estas vicisitudes que en definitiva le terminan pasando a todos los territorios en mayor o en menor medida de países de renta media, como decía ayer el presidente Alberto Fernández en su conversación con Vladimir Putin, me parece que estas segundas olas también le pasó a países de Europa, que llegan conjuntamente con la explosión de vacunas que todo el planeta pensó que iban a anticiparse en la entrega y después no sucedió, pero saliendo un poco y corriéndome de la cuestión de crisis sanitaria que vive la provincia, el gobernador Omar Gutiérrez es el presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, la OFEPI, y él ha tenido reuniones con Darío Martínez, y esta semana, y por eso también un poco te llamaba, porque la última vez habíamos hablado de petróleo y de gas, esta semana supuestamente, si tomo las palabras del presidente de YPF, Pablo González, entraría en el Congreso Nacional, no en el provincial, sino en el Congreso de la Nación, la ley de promoción petrolera. Ahora, hay algunas provincias productoras que dicen que no fueron consultadas para el armado de esta nueva ley de hidrocarburos, que tienen que ver con subvenciones o con cuestiones de merma en cuanto a los impuestos. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a las expectativas que tiene la provincia de Neuquén en llevarse adelante esto que a nivel nacional todavía no resuena tanto, o en medios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero sí se viene porque es un dato económico importantísimo para las arcas del Estado, que es esta probable este probable tratamiento en el Congreso Nacional de la ley de promoción petrolera? Si es verdad que no fueron consultadas por el gobierno nacional, y qué pensás de los beneficios fiscales que podría tener. Bueno, nosotros tenemos una política en cuanto a todo lo que es la actividad energética. Recordás que hablamos en aquel momento, Neuquén es la primera provincia en el tema gas. El 50% del gas que tiene la Argentina lo produce Neuquén, casi el 30 y pico % del petróleo y el 22% de la energía hidroeléctrica. Y todo esto hoy no convencional, lo cual agrega otro valor agregado, ¿no? Y lo que necesita Neuquén es inversiones, ¿no? Inversiones, y las inversiones en este caso, en este rubro, son inversiones de empresas que son por lo general extranjeras o empresas como YPF que tienen una vasta experiencia en el tema petrolero, y que necesitamos que inviertan en Neuquén y que se le den los beneficios que sean necesarios, como los da Neuquén, ya porque digamos el recurso es de los neuquinos, y estos beneficios creo que son alicientes en cuanto a que se arraiguen más empresas, haya mayor inversión, la balanza energética nacional sea positiva, lo cual implica que no tenga que salir Argentina a comprar gas o petróleo a otros países, a otros valores, que podemos llegar al autoabastecimiento, podemos llegar a exportar, y para eso necesitamos las empresas estén en Argentina. Maxi, esto requiere inversión, requiere seguridad jurídica, que es lo que siempre se habla a nivel nacional, el gobernador habla continuamente, para que pueda llegar a estas cuestiones, y nosotros estamos haciendo cuestiones de lo local con el famoso Compre Neuquino, para que las empresas locales puedan tener un beneficio también y poder acceder a, sobre todo la mediana y la pequeña y la mediana empresa, a ese derrame de dinero que tiene la industria petrolera, ¿no? Que es muy importante. Maxi, el objetivo de esta ley de promoción petrolera es tratar de exportar más petróleo, de generar más gas a nivel nacional, de no depender de buques gasíferos, y la norma apuntaría a exportar en un porcentaje de producción en donde en ese porcentaje habría como una nula carga impositiva, y además se posibilitaría girar divisas y evaluar un diferimiento en las ganancias. Obviamente que lo que le pide el Estado Nacional en contraprestación es que haya mayor inversión de las empresas petroleras y un aumento obvio de la producción. ¿Vos crees que esto puede llegar a ser viable? Porque a mí me hace un poco de ruido esto de que el Estado Nacional le deje girar como muchas divisas a cambio de inversión. ¿Cómo ves esa parte de la ley de promoción petrolera?
¿Tuviste acceso a algún entendimiento de esa parte puntual de lo que sería el negocio de hidrocarburos? No tuvimos mucho acceso, conocemos la ley, digamos, en rasgos generales, y seguramente esto será debate y trabajo minucioso de los gobernadores, sobre todo de las provincias productoras, y de los diputados y senadores de cada una de las provincias, llegado el momento, porque cada uno va a querer, digamos, poner su impronta para su provincia, y me parece que es correcto. Acá lo importante es, me parece, en lo personal, no tenemos que tener miedo que mientras se invierta, se explore, se produzca, que las empresas extranjeras quieran llevar, digamos, sacar los dólares del país. Me parece que es algo que dentro de una lógica es algo posible, es algo que debería pasar, pasa en todo el mundo. Hay que dar una seguridad jurídica a todo el tema para las empresas y para el país también. Y yo creo que las empresas que tienen el conocimiento, tienen la experiencia, tienen la forma, digamos, la curva de aprendizaje mucho más acelerada que la que tenemos hoy en Argentina, y esto derrama no solamente en mayor mano de obra argentina, sino en cada una de las provincias, mayor consumo, mayor dinero circulando, bueno, el derrame que produce el petróleo no solamente en la actividad, sino en todo lo que tiene que ver en la sociedad, porque donde hay muchas empresas hay que hacer más escuelas, hay que hacer más hospitales. La actividad petrolera es muy, muy importante, sobre todo en nuestra zona. Hay que invertir mucho en todos aspectos. Y bueno, si una empresa que trae estos conocimientos necesita tener sus ganancias, y hay que respetarla y hay que entender. Lo importante es que las inversiones se hagan en tiempo y forma, se haga un cuidado del medio ambiente, y que el ganar, que hablamos siempre, ¿no? Que gane la sociedad y ganen las empresas. Para eso hay que trabajar. Maxi, bueno, se va a tratar esto, va a empezar a hacer tema fuertemente en medios a nivel nacional, que es la llegada del Congreso Nacional de la ley de hidrocarburos o de la ley de promoción petrolera. Te mando un abrazo, buen fin de semana, gracias como siempre, y bueno, estaremos hablando en algunos meses más adelante. Bueno, a disposición, y un saludo para todos. Gracias, Maxi. Quien está hablando con nosotros era Maxi Caparrós, quien además de médico es diputado provincial por el Movimiento Popular Neuquino, que comanda en su gobernación el gobernador Omar Gutiérrez. Pasó a Valores, los sábados de 11 a 13 en AM 1420. A partir del 28 de julio, los peruanos tenemos que agendar que primero es la vida y la salud del pueblo peruano. Anda con un que lápiz. La salud tiene que ser un derecho constitucional. Anda con un lápiz grande y dice cosas. Vamos a cambiar la forma en cómo enfrentamos al COVID. Ayer nos han dado una pésima noticia. Esta es la otra. Y han dicho que en realidad la cantidad de personas fallecidas por COVID se ha multiplicado por 3. Nos han estado escondiendo la verdad. Se enoja Pedro Castillo, licenciado en Psicología de la Educación, sigue viviendo en el tercer distrito más pobre de Perú, en plenos Andes. Hasta hace poco era maestro en una escuela rural. Entró en política liderando una huelga de profesores. Ha suavizado sus proyectos de nacionalización y mantiene la necesidad de revisar una constitución elaborada bajo el régimen del padre de Fujimori. Fujimori, exparlamentaria de la derecha, fue encarcelada en el marco de una investigación por corrupción y posteriormente... Eso fue Odebrecht. Keiko ha prometido indultar a su padre si gana. Una barbaridad total. Alberto Fujimori, que cumple condena de 25 años por corrupción y asesinato de 25 personas. Bien, se cargó a 25, sí. Alberto en algún momento, estamos hablando de Alberto Fujimori, quien claro, en su momento cerró el Congreso peruano. Bueno, hay elecciones este domingo 6 de junio, lo único que voy a decir, y después despachate a tus anchas, es que tal vez desde los medios hegemónicos que tienen que ver con la comunicación peruana, se quiere emparentar la figura de Pedro Castillo con... vamos a volver a Venezuela. Ajá. Y me parece que el fenómeno de Pedro Castillo tiene más que ver con el fenómeno indigenista que produjo en Bolivia Evo Morales, y que la lectura, obviamente, es errada. Porque exacto, me parece que Pedro Castillo va hacia una política más afín a agrupaciones que lo identifican con el indigenismo peruano,
y que la lectura no es que Perú, si gana Castillo, vamos todos hacia Maduro, pero bueno, le encanta a la familia Vargas Llosa decir eso, pero bueno, la familia Vargas Llosa dice que cada 2 años cambia el discurso, porque en su momento decía que Keiko era una asesina, que era corrupta, y ahora escribe cartitas y se las deja en la puerta del departamento a Keiko, diciendo te amamos, Keiko, sos lo más, Keiko. Creo que esto que decías vos, Castillo lo dejó claro el día que fue a votar en la primera vuelta, cuando llegó a votar en caballo. Estamos hablando de que hoy Perú se disputa la segunda vuelta entre la derecha, liderada por Keiko Fujimori con Fuerza Popular, este partido político que tiene una gran representación dentro de esta una única cámara que tiene Perú dentro de lo que es el Parlamento. Es uno de los pocos países que son unicamerales. Como Ecuador. Irak es otro país que es unicameral. Claro, Ecuador, Venezuela. Además, Pedro Castillo, por otro lado, con la izquierda, o sea, la contrapartida de Keiko Fujimori con el partido Perú Libre. Hablamos de un Pedro Castillo que, como decían en el audio, se llevó el 19% de los votos válidos en la primera vuelta y que comienza esta segunda vuelta con casi la mitad de los votos efectivos. Claramente Fujimori cuenta con un apellido bastante controversial para Perú y tiene algo que la preocupa. Hasta el momento siempre tuvo un 55% de personas de Perú que decían que nunca la votarían. Pero se llevó en esta primera vuelta algo así como el 13% de los votos efectivos de lo que fue la primera vuelta. Están con esa lógica de Pedro Castillo igual caos. Exacto. Pedro Castillo antisistema, el miedo, y eso hizo que en las últimas semanas y más fuertemente en estos últimos días subiese en las encuestas Keiko, pero no es un improvisado Pedro Castillo, porque tiene, por ejemplo, desde Perú Libre, que es su conformación política, tiene el apoyo de otro partido de izquierda que es Juntos por el Perú, que le aportaría los técnicos, y Juntos por el Perú es un nombre que tal vez su líder les suene un poquito, y ella es Verónica Mendoza. Bueno, los dirigentes de Juntos por el Perú estarían ayudando, porque van en alianza en esta segunda vuelta con Pedro Castillo. Y un dato importantísimo, que a veces para entender cuestiones eleccionarias no deben dejarse pasar por alto, ¿saben cuántos votaron oyentes en la primera vuelta de Perú? El 30% de la población. Estamos hablando de unas elecciones en segunda vuelta a presidente, en donde va a votar tal vez un poco más del 30% de la población, si se animan un poco y salen. Más o menos, claro. Exacto. Bueno, es el desgaste del sistema democrático peruano, ¿no? De todas estas jugadas que vienen desde Ollantaytamala, Toledo, PPK, Pedro Pablo Kuczynski. Sí. Bueno, el partido Perú Libre de Pedro Castillo, recordemos que se funda en el año 2007, no tiene una gran representación dentro del Congreso y solo tiene un gobernador, 5 alcaldías provinciales de las 196 que hay, o sea, el número es muy, muy bajo, y 28 alcaldías distritales de más de 1.800. O sea, la representación es baja, pero tiene cada vez una representación por parte de la población más fuerte. Es decir, la gente más pobre de Perú se identifica con este nuevo partido político que llega, digamos, a imponer algunas cuestiones más ecologistas, viene con la idea de redactar una nueva constitución, de aumentar el presupuesto para la agricultura y también para la educación. Por eso anda con el lápiz, porque quiere cambiar la constitución peruana, por eso cuando habla abraza un lápiz. Este dato fuerte porque, bueno, lápiz grande, ¿no? El lápiz está dentro también de su escudo, ¿no? Y el lápiz tiene goma. Lo cual habla de una persona reflexiva, que si te sale mal, porque él podría haber puesto un lápiz solo, sin una goma al final de borrar. Pero no sé, pero me pareció interesante. El lápiz lo analicé, al lápiz de Pedro Castillo, y dije, ojo, no es un lápiz normal, es un lápiz que tiene al final una goma, como el que usaba uno en la primaria, en donde puede borrar. O sea, es una persona que, si se equivoca, puede borrar. Bueno, la educación es un eje fuerte dentro de su campaña, porque quiere pasar del 3 al 10% del Producto Bruto Interno dentro del presupuesto de educación. Sí. Además, obviamente, tiene políticas conservadoras, está en contra del aborto, ha negociado el reparto de utilidades dentro de Perú y quiere apostar a una economía popular, pero con cierta intervención del Estado, por supuesto. Va por la cuestión de la ampliación de las pensiones en mayores de 60 años y por la educación universitaria gratuita. Pero le pasa algo interesante a Pedro Castillo, que es, por ejemplo, la izquierda más progre peruana, la izquierda limeña, lo que ellos llaman la izquierda caviar. Sí, bueno, esa izquierda progre
tiene como algún choque con Pedro Castillo, porque él es de izquierda, pero es más conservador, porque por ejemplo con los movimientos LGTBI, con movimientos que tienen que ver con políticas de género, es muy conservador. Entonces eso asusta un poco a sectores de izquierda peruana, más progre, más citadinos, más pendientes de lo que haría Pedro Castillo ante estos colectivos. Está incluso en contra de la proclamación del matrimonio igualitario, algo que se contrapone con las políticas de Fujimori, que podría llegar a ser la primera presidenta mujer del Perú, que viene a presentar esto que dice ella como demodura, una mezcla entre democracia y mano dura. Sí. Mantendría la constitución que creó su padre en el año 1993, por supuesto, y la economía, o sea, apuesta a una economía social de mercado, pero intenta, o sea, lo que viene a decir es: vamos a poner orden en este caos que plantea Castillo y prestemos atención en cuáles van a ser las relaciones internacionales de Perú después de la elección de Castillo, ¿no? Es lo que dice ella. Propone, nosotros venimos a salvar, pero bueno, el neoliberalismo fue el que depositó al Perú actual con niveles de 60% de pobreza, con niveles de poca participación ciudadana. Tiramos un último dato, esto es el domingo, mañana, segunda vuelta en Perú, Pedro Castillo o Keiko Fujimori. Keiko, la hija del asesino Alberto Fujimori. Hay simulacro de votos, el 50,4% estaría hoy para el lado de Castillo y el 49,7% para el lado de Fujimori. Están ahí. Ipsos, la empresa Ipsos marcó una caída de 1,5 puntos para Castillo en estos últimos días de mayo. ¿Y qué te van a decir? Y obviamente hay una polarización que vamos a ver cómo queda después de que Perú tenga 4 presidentes en 4 años. Bueno, en épocas pandémicas, como nosotros en este programa no le sacamos la cola a la jeringa, ojalá que gane Pedro Castillo, esperemos, porque si no lo otro sí sería el verdadero caos, porque es el neoliberalismo que trae debajo del brazo Keiko Fujimori. ¿Está el segundo de la Argentina? ¡Sí! Si tu equipo hace un gol y tenés una hamburguesa en la mano, la mayonesa pasó a Valores. El tincho de la gente, Martincho Boscarola, aquí en AM 1420 con vos. Te vengo a traer un poquito de humo, que me gusta el humo. Bien, vamos a hablar de algún técnico de fútbol. Vamos a hablar de un equipo de el Elche español, el equipo de tu amigo Bragarnik. No es tu amigo, tampoco el nuestro. Qué bien que le hace el fútbol Bragarnik. Bueno, mamita. Para que sepa. Lo dijo Marcelo. Es un chiste. Sí, era un chiste. Te queremos, Bragarnik. Sí. Bueno, salvó al descenso al Elche, para que entiendan. En el Elche, primera división del fútbol español, Bragarnik vino, inyectó jugadores, dinero, lo que suele hacer Bragarnik, aunque después si te saca todo eso, báncatela porque son las condiciones que él pone. Claro. Inyectó todo y lo salvó del descenso. Bien. Pero ¿qué pasa? ¿Quién es el héroe de esta evitada del descenso? No es ni un arquero, ni un futbolista, ni el director técnico. ¿Quién es? El alcanzapelotas es el héroe de la ciudad. El alcanzapelotas Juan Carlos Vicente Mulero es quien salvó al Elche del descenso. ¿Y por qué lo salva el alcanzapelotas? Se enfrentaban contra el Athletic de Bilbao, última fecha, el partido 0-0. Bien. El Elche necesitaba ganar. ¿Jugaba Muñain? Creo que no jugó, me agarrás ahora, pero el Athletic de Bilbao puso suplentes, así que pudo no haber jugado. Entonces, ¿qué hizo? El partido iba 0-0, muy tensionado. El Elche necesitaba ganar. Un ataque del Elche por la banda izquierda. Más o menos 3/4. La pelota se va afuera y el alcanzapelotas instantáneamente agarra ese balón, se lo lanza tipo handball a Pere Milla, que era el lateral que lo venía a hacer. Saca el lateral rápido Pere Milla con toda la defensa esperando la pelota. Como Kyle Walker. Tira el lateral. ¿Cómo tira los laterales Kyle Walker? Me encanta. Lo tira así como Kyle Walker, Pere Milla. La agarra un jugador del Elche, centro atrás, gol de Boyé. Todos en vez de ir a festejar con Boyé, fueron a festejar con el alcanzapelotas. Con el alcanzapelotas, el entrenador Fran Escriba, todos saliendo como locos, porque fue la jugada clave, porque agarró la defensa descolocada, le tiró el balón a Pere Milla y Pere Milla sacó ese lateral. ¿Tenés la edad del alcanzapelota? 24 años, digamos que no es un chico de inferiores que le vaya muy bien, él es arquero, pero bueno, ya quedó como el ídolo. Y aparte Bragarnik, esto es lo del humo, subió a las redes sociales un homenaje, le regaló pelotas, camisetas firmadas. Pero así que Juan Carlos Vicente Mulero es el héroe de un equipo que se salvó el descenso siendo alcanzapelotas. Una locura la historia. Puede llegar a convertirse en un millonario, ¿no? De la noche a la mañana. Por tirar una pelota, por pasar una pelota. Por eso digo. Me hace acordar a historias de fuera de juego, fuera del campo. ¿Cómo era? ¿Choricito? Choricito, que era el perrito. El perrito mexicano. ¿Qué era? ¿El Atlas o del América de México?
No me acuerdo. Pero bueno, Choricito corría por la banda como loco. Choricito mexicano. Bueno, vamos con los últimos mensajes. La gente dice que dentro de las actividades que dejaría de hacer si se convierte en millonario, dejaría el auto, se trasladaría a los lugares donde quiero, pero siempre con un chofer, nos dice Martu. Mirá, yo que no participé iba a decir eso. ¿Cómo nadie dijo dejar de usar colectivo, subte? Bueno, limusina, loco. Está muy politizado este programa y sentimental. Yo iba a decir que dejaría la Tierra para empezar a volar un poco más. Bueno, eso ya lo estarías haciendo. Bueno. Básicamente todos los días de la semana. Bárbara dice, tendría a las personas expertas en cafecitos viviendo en mi casa para que todas las mañanas me transfiera su sabiduría en una taza. ¿Le gusta el café? Me gusta el mensaje. Mili dice, dejaría de ir a hacer las compras del hogar y me pondría una despensa llena de chocolates y alfajores, golosinas, miles. Además, por acá Pablo nos dice, dejaría de pensar tanto en qué es lo que más me conviene. Nuestra productora Flor dice, dejaría... Es muy bueno lo de Pablo, ¿eh? Sí. Dejaría de pensar más en lo que más me conviene. Muy bueno. Y Flor, abrazo, Pablo. Nuestra producción se suma a eso y dice, dejaría de preocuparme tanto por... Colón. Todo No. Por todo lo que quizá, o sea, abrazaría la incertidumbre, dice Flor. Bien. Bueno, medio línea con el mensaje. Sí, que camine por la provincia de Buenos Aires al grito de ahí lo puede hacer. Soy militante de Juntos por el Cambio. Seguramente que vas a abrazar la indecisión paso a paso, cuadra tras cuadra. Sí, Flor, no hace falta ser millonario. Qué lindo que está eso. Sí. Me está llevando muchas horas de la semana. Es apasionante. Yo ya arranqué con Roberto Costa hace un par de semanas atrás, pero bueno, me está llevando horas de... Es tu Copa América. Estoy durmiendo muy poco, pero bueno, es así. Aparte tenés la territorial, la Dorrego, Monzó. Todo. Bueno, decime, ¿hay alguno más? Nico dice, dejaría cualquier tipo de actividad laboral y me dedicaría a jugar a la Play. Un seguidor del Kun Agüero, aparentemente. Y Majo dice, dejaría absolutamente todo y me dedicaría a viajar por el mundo. Señores, esto fue Pasó a Valores. Le mandamos un beso a Sofi Montesanto en producción. Estuvo Florencia Santolini y Mica Galván en deportes. Tincho Boscarol en internacionales, el señor Andrés Claromecó Catalini. Gracias. Y en sociedad Luciana Pérez Patiño, quien les habla es Marcelo Aymar. El sábado que viene estaremos aquí para hacer Pasó a Valores por AM 1420 con vos. No se vayan porque viene ¿qué? Sala de situación con Seba Domenech. Bye, un beso, buen fin de semana.